¿Qué pensarías si te dijera que la historia de Satanás no es como siempre te la contaron? Muchos imaginan al enemigo de la humanidad como un ser oscuro y malévolo desde el principio, pero la verdad es mucho más profunda y sorprendente. Antes de ser conocido como el gran adversario, fue la estrella de la mañana, una de las creaciones más gloriosas de Dios. Su caída no fue un accidente, sino un evento cargado de lecciones sobre el libre albedrío, el orgullo y el propósito divino en medio del caos. Y si todo esto tuviera un significado mayor, incluso para tu vida, quizás pienses que estas historias están demasiado alejadas de la realidad. Pero, ¿qué tal si te dijera que el mismo conflicto que comenzó en el cielo sigue influyendo en lo que vivimos hoy? Desde las tentaciones más simples hasta los grandes dilemas que enfrentamos, hay un hilo invisible que conecta nuestra existencia con este relato épico. Y aquí viene la parte que más intriga. Aunque esta batalla parece eterna, ya tiene un final asegurado. Pero ¿cómo afecta esto a tus decisiones diarias y a la forma en que percibes el mal y el bien? Si alguna vez te has preguntado por qué existe el mal, cuál es su propósito, o cómo encaja todo en el plan de Dios, esta historia tiene respuestas que no esperas. ¿Estás preparado para descubrir cómo el drama celestial de Lucifer y su transformación en Satanás puede cambiar tu perspectiva sobre la vida? Se dice que, entre todas las creaciones divinas, Lucifer era la más impresionante. No solo por el brillo que desprendía, sino por su inteligencia única y ese talento que lo convertía en un líder natural. No le llamaban la estrella de la mañana solo por su belleza. Su posición como director de los coros celestiales era el reflejo de su perfección. Imagina un director de orquesta capaz de llenar cada rincón del cielo con melodías que tocaban el alma misma. Maravilloso, ¿verdad? Pero, ¿te has parado a pensar cómo un don tan extraordinario puede convertirse en una trampa si no está acompañado de humildad? Es algo que todos deberíamos reflexionar, incluso en nuestra vida diaria, ¿no crees? Ahora bien, el impacto de esa gloria era innegable. Todas las miradas celestiales estaban puestas en él, admirando su carisma y perfección. No solo lideraba, inspiraba, como un artista que se sube al escenario y logra que cada espectador sienta que está allí solo para él. ¿Quién no querría alcanzar tal nivel de reconocimiento? Sin embargo, lo que Lucifer poseía no era algo que hubiera ganado por sí mismo. Era un regalo divino. Y aquí hay una lección importante. Todo lo mejor que tenemos viene de una fuente superior. ¿Alguna vez te has sentido especial por algo que haces bien? Pues recordar el origen de ese talento podría ser la clave para evitar que se convierta en nuestra perdición. Lo que pocos entienden es que la verdadera belleza de Lucifer no radicaba únicamente en su aspecto o en sus dones, sino en el propósito divino que había detrás de su creación. Era una prueba viviente de que Dios no hace nada a medias. Todo tiene un plan superior. Pero aquí surge una pregunta. ¿Sabemos usar nuestros talentos para el propósito correcto o nos dejamos atrapar por el brillo de nuestras propias habilidades? Y es aquí donde esta historia comienza a torcerse, porque donde hay demasiada luz, también crecen las sombras. ¿Qué sucede cuando las sombras empiezan a devorar esa luz? El orgullo es como una semilla que, si no se controla, puede crecer hasta convertirse en un árbol imponente pero peligroso. En el caso de Lucifer, su brillantez e incomparable belleza fueron el combustible para esa arrogancia que empezó a arraigarse en lo más profundo de su ser. Ya no le bastaba con ser la estrella de la mañana, ni con liderar los coros celestiales. Su deseo de ascender más allá de Dios mismo fue el comienzo de su caída. Y, ¿sabes qué? Esto no es tan distinto de lo que enfrentamos en la vida diaria. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por la ambición desmedida, olvidando lo que realmente importa?
A medida que su orgullo crecía, también lo hacía su desconexión con el propósito divino. Lucifer empezó a verse a sí mismo como el centro del universo, desafiando el orden celestial establecido. Este es un recordatorio poderoso de cómo el orgullo puede distorsionar nuestra perspectiva y hacernos creer que estamos por encima de todo. Piénsalo, ¿alguna vez has visto a alguien que, por creerse superior, ha perdido aquello que realmente tenía valor? Reflexionar sobre esto puede ayudarnos a mantenernos humildes y agradecidos por lo que tenemos. Sin embargo, esta primera caída no fue un acto impulsivo. Fue el resultado de un proceso lento, una acumulación de pequeñas decisiones que terminaron alejando a Lucifer de la luz divina. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuántas veces permitimos que pequeñas elecciones nos desvíen del camino correcto? Es como dejar que una gota tras otra llene un vaso hasta que desborde. Lo curioso es que, a pesar de esta caída inicial, el relato no termina aquí. ¿Qué sucede cuando la ambición se transforma en rebelión abierta? La rebelión de Lucifer no fue una lucha solitaria, fue una traición que dividió los cielos. Con su carisma y su habilidad para persuadir, logró que otros ángeles se unieran a su causa. No fue un acto de fuerza bruta, sino de manipulación estratégica. Les prometió libertad, un lugar donde no estuvieran sujetos al orden divino. ¿Te suena familiar? En la vida, también nos encontramos con voces que nos incitan a rebelarnos contra lo que sabemos que está bien, pintando el caos como si fuera libertad. Pero, ¿realmente lo es? Este momento fue un punto de inflexión en la historia celestial. La lealtad, que antes era incuestionable, ahora estaba dividida. Los ángeles que se mantuvieron fieles a Dios debieron enfrentarse a aquellos que habían sido sus compañeros, sus hermanos. Imagínalo, una familia rota por la ambición de uno. Este tipo de traición, aunque a gran escala, nos recuerda las divisiones que enfrentamos en nuestra propia vida, ya sea en relaciones personales, comunidades o incluso en nuestro trabajo. ¿Cómo reaccionarías si alguien cercano te pidiera que traicionaras tus propios valores? La formación de este ejército de rebeldes no solo marcó el inicio de un conflicto, sino que también expuso el alcance del libre albedrío. Cada ángel tuvo que decidir por sí mismo, permanecer en la luz o abrazar la oscuridad. Y aquí hay una lección profunda para nosotros. Cada elección que hacemos, por pequeña que parezca, nos acerca o nos aleja de nuestro propósito. Pero cuando una elección lleva al caos, es posible que haya algo más grande esperándonos al otro lado del conflicto. Cuando la rebelión estalló en los cielos, uno de los momentos más memorables fue la postura firme del arcángel Miguel. A pesar de no tener el mismo rango ni la magnificencia de Lucifer, su lealtad y fe en Dios lo llevaron a alzarse contra la rebelión. ¿Quién como Dios? Fue su grito de batalla, un recordatorio poderoso de que ninguna creación puede compararse con su Creador. Su valentía nos muestra algo fundamental. No es el poder exterior lo que define la fuerza, sino la fe y la determinación que llevamos dentro. ¿Cuántas veces hemos subestimado nuestra capacidad para enfrentar desafíos porque nos sentimos pequeños frente a ellos? Miguel no solo enfrentó a Lucifer, lideró a los ángeles que permanecieron fieles en un acto de verdadera humildad y compromiso. No buscó gloria para sí mismo, ni se dejó intimidar por la magnificencia del adversario. Esto nos enseña que, incluso frente a lo aparentemente imposible, la fe puede ser nuestra mayor arma. En la vida, cuando nos enfrentamos a situaciones injustas o difíciles, recordar el ejemplo de Miguel puede ayudarnos a mantenernos firmes. ¿Cómo sería si, en lugar de ceder ante el miedo, levantáramos nuestra voz por lo que creemos? Lo más interesante de esta decisión no fue solo su valentía,
sino la forma en que inspiró a otros a resistir. Su liderazgo demostró que no es necesario ser el más brillante ni el más fuerte para hacer una diferencia. Lo único imprescindible es la convicción. Pero aquí surge una pregunta intrigante. ¿Qué sucede cuando esa fe es puesta a prueba en la batalla más feroz que el cielo jamás haya visto? El cielo se convirtió en un campo de batalla como nunca antes se había visto. Ángeles enfrentándose a ángeles, la lealtad contra la rebelión. En el centro de todo, Miguel lideraba a los fieles con una fuerza que no venía de él mismo, sino de su fe en Dios. Mientras tanto, Lucifer, con su ejército de rebeldes, luchaba no solo por el poder, sino por demostrar que podía desafiar al Creador. ¿Te imaginas el caos y la intensidad de este enfrentamiento? Es como una tormenta donde el orden y el caos chocan, cada uno intentando prevalecer. La lucha no era solo física, era espiritual. Cada golpe, cada enfrentamiento, era un reflejo de una batalla interna, donde los ángeles debían decidir si seguían confiando en el propósito divino o se rendían al caos. Miguel y los suyos encontraron fuerza en algo que Lucifer había perdido: la humildad y la dependencia de un poder superior. Esto nos recuerda algo crucial. En nuestras propias batallas, no siempre necesitamos ser los más fuertes. A veces, basta con recordar que no estamos solos. ¿Cómo cambiaría tu forma de enfrentar los problemas si supieras que cuentas con un apoyo superior? Finalmente, la fe de Miguel y los ángeles leales prevaleció, pero no sin una lucha feroz. La victoria no fue solo una cuestión de fuerza, fue una cuestión de propósito. En nuestras vidas, muchas veces enfrentamos situaciones que parecen imposibles de superar. Sin embargo, tal como en esta batalla, la perseverancia y la fe son clave. Pero aquí surge algo aún más inquietante. ¿Qué sucede con aquellos que son derrotados? ¿A dónde van cuando el cielo ya no es su hogar? El cielo, que una vez fue hogar de gloria y armonía, presenció un cambio irrevocable. Lucifer, derrotado y expulsado, dejó de ser la estrella de la mañana para convertirse en Satanás, el adversario. Este acto no solo marcó su caída, sino también el inicio de su odio hacia la humanidad. Imagínalo, alguien que lo tenía todo, reducido a vivir en las sombras, consumido por el resentimiento. Y aquí hay algo que deberíamos reflexionar. ¿Cuántas veces el orgullo nos lleva a perder lo que más valoramos? Pero Lucifer no cayó solo. Junto a él, los ángeles que lo siguieron también fueron arrojados al abismo. Este acto de justicia divina fue también un recordatorio de las consecuencias del libre albedrío. Cada elección, por pequeña que sea, tiene un impacto eterno. Satanás no solo culpó a Dios por su caída, encontró en la humanidad un objetivo para canalizar su furia. Su misión, desde entonces, ha sido corromper y destruir aquello que Dios creó con tanto amor. ¿No es curioso cómo, incluso en nuestra vida cotidiana, las decisiones de otros pueden buscar arrastrarnos con ellas hacia el caos? A partir de su expulsión, Lucifer comenzó a planear su venganza. Su odio no solo era hacia Dios, sino hacia el hombre, al que veía como un recordatorio constante de su fracaso. Esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Cómo enfrentarnos a alguien que conoce nuestras debilidades y las usa en nuestra contra? Y aquí es donde la historia toma un giro aún más oscuro, porque la humanidad pronto se convertiría en el blanco de su primer gran ataque. El jardín del Edén era un paraíso perfecto, un lugar donde la humanidad vivía en completa comunión con Dios. Pero Lucifer, ahora conocido como Satanás, encontró en este lugar su oportunidad para vengarse. Disfrazado de serpiente, utilizó la astucia y el engaño para acercarse a Eva.
No fue un ataque directo, sino una insinuación sutil. ¿De verdad Dios dijo que no podéis comer de ningún árbol del jardín? Este acto fue mucho más que una simple tentación. Fue una extensión de su rebelión, un intento de destruir lo que Dios había declarado muy bueno. ¿Te has encontrado alguna vez cuestionando algo que sabías que era correcto por una duda sembrada en tu mente? El enfoque de Satanás no fue forzar, sino manipular. Presentó el fruto prohibido no como un acto de desobediencia, sino como una oportunidad de adquirir conocimiento, de ser como Dios. Aquí vemos un patrón que aún se repite hoy. El mal rara vez se presenta como algo evidente. Suele disfrazarse de algo deseable. ¿Cuántas veces hemos justificado una mala decisión porque parecía ofrecernos algo bueno a corto plazo? Es una lección que nos recuerda la importancia de discernir y cuestionar nuestras motivaciones. La decisión de Eva no solo trajo consecuencias inmediatas para ella y Adán, sino que marcó el inicio de un conflicto que se extendería a toda la humanidad. Satanás había logrado su objetivo inicial, pero esto era solo el comienzo de su plan para corromper el propósito divino en la tierra. Y aquí es donde surge una pregunta aún más intrigante. ¿Qué papel juega el mal en el gran esquema del propósito divino? Desde el momento en que Satanás introdujo el pecado en el mundo, el mal ha jugado un papel constante en la historia de la humanidad. Sin embargo, no todo es tan simple como parece. ¿Es el mal solo un accidente del libre albedrío o tiene un propósito más profundo dentro del plan divino? En muchos momentos, las pruebas que enfrentamos por causa del mal nos llevan a crecer, a buscar respuestas que de otro modo no encontraríamos. Es como si la adversidad se convirtiera en una especie de maestro, uno duro pero necesario. ¿Te has dado cuenta de cómo los momentos más difíciles de tu vida a menudo sacan lo mejor de ti? A lo largo de la Biblia, Satanás aparece como el gran tentador, aquel que pone a prueba la fe y el carácter humano. Pero incluso en sus actos más oscuros hay un límite impuesto por Dios. Esto es un recordatorio de que el mal nunca está fuera del control divino. Es difícil de aceptar, pero incluso los momentos más caóticos pueden tener un propósito mayor. Tal vez esa decepción, ese desafío o esa pérdida te están preparando para algo que aún no puedes ver. ¿Y si cada prueba fuera una oportunidad disfrazada? En el libro del Apocalipsis, Satanás es descrito como el adversario final, el que reúne fuerzas contra el propósito divino en un último intento de rebelión. Sin embargo, incluso en este enfrentamiento, la victoria de Dios ya está asegurada. Esto plantea una pregunta fascinante. Si el mal está destinado a ser derrotado, ¿por qué se le permite existir? Y aquí es donde la narrativa alcanza su clímax, porque la respuesta apunta directamente al triunfo definitivo del bien. El relato bíblico culmina con una promesa poderosa: la derrota definitiva de Satanás y la restauración total del orden divino. En el libro de Apocalipsis se describe un enfrentamiento final donde el mal es completamente erradicado y el propósito divino triunfa de manera absoluta. Es la imagen de un Dios que no solo repara, sino que transforma todo lo que parecía perdido. Es fascinante pensar cómo incluso la lucha más larga tiene un final, y este final es una victoria asegurada. Pero, ¿qué significa esta promesa para nosotros aquí y ahora? ¿No nos invita a vivir con esperanza incluso en medio del caos? La redención final no es solo un evento cósmico. Tiene implicaciones directas en la vida de cada persona. La lucha contra el mal, tanto dentro como fuera de nosotros, puede parecer interminable, pero no lo es. Cada acto de fe, cada decisión de amar en lugar de odiar, nos acerca un paso más a esa redención.
Imagínalo como una serie de pequeñas victorias que contribuyen a un triunfo mayor. En nuestra vida diaria, eso podría significar reconciliarte con alguien con quien has estado en conflicto, resistir una tentación o incluso buscar respuestas en medio de la duda. Lo más increíble de esta redención es que no es un simple regreso al punto de partida. Es una restauración completa, donde todo lo que fue dañado es reemplazado por algo aún mejor. Es un recordatorio de que, aunque enfrentemos pruebas y dificultades, estas no son el final de la historia. Pero aquí surge una pregunta que nos lleva más allá. ¿Cómo podemos vivir hoy de manera que refleje esa victoria futura? Ahora que conoces esta historia, ¿cómo planeas aplicarla en tu vida? El relato de Lucifer no es solo un drama celestial, es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias batallas internas, nuestras decisiones y el propósito que queremos cumplir. ¿Qué áreas de tu vida necesitan esa fuerza y fe que demostró Miguel en la batalla? O tal vez es hora de identificar las pequeñas tentaciones que, como el susurro de la serpiente en el Edén, buscan alejarte de lo que realmente importa. Si algo nos enseña esta historia, es que el mal, aunque presente, no tiene la última palabra. Tú puedes elegir ser parte de la victoria final, vivir con propósito y transformar incluso los desafíos en oportunidades de crecimiento. Pero eso comienza con una decisión, reconocer que no estamos solos en esta lucha y que siempre hay una fuente de esperanza. Así que, ¿por qué no dar un paso más hacia esa verdad? Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en este viaje de aprendizaje. Juntos podemos explorar más historias que no solo informan, sino que transforman. Y recuerda, el propósito divino siempre triunfa, incluso en medio del caos.